Bienvenidos al podcast de actualidad del día 3 de diciembre del año 2024. Noticias de última hora sobre la trama Koldo, sobre el hermano de Sánchez que ya están empleando la fiscalía. No debería de reírme, pero es que a estas alturas de la película pues tampoco causa sorpresa. Para defender al hermano de Sánchez, sí, así es, igual que hicieron con Begoña, la propia fiscalía toma partido y se sale de su rol de acusar para defender al acusado. Una maravilla. También está salpicado Ángel Víctor Torres, al que yo tuve que soportar como presidente del Cabildo de Canarias y actualmente soporto como ministro que aparece en la trama Koldo como Rudolf. Toca hablar de Begoña, toca hablar de la OMT en relación con Begoña. Hablaremos de Pilar Alegría, del documento que se ha filtrado en la estrategia que iba a emplear el PSOE para defenderse de la corrupción. Ya lo sabéis, la toga nostra, bulos, fango, fachosfera muy esférica y muy facha. Todas estas paridas que dicen para no reconocer que son una mafia criminal que no debería permanecer en el poder, sino que debería ingresar en prisión. No es lo único de lo que tenemos que hablar. Política internacional, hay lío en Corea del Sur, el Ejecutivo decretando la ley marcial, la oposición desde el Parlamento desautorizándole. Les han acusado de ser simpatizantes del régimen de Corea del Norte, en resumidas cuentas, un lío que probablemente se lleve al gobierno coreano por delante. Recordad que por muchísimo más en España no ha pasado absolutamente nada. No hemos de temer el ruido de los políticos, hemos de temer el silencio de los ciudadanos y lamentablemente en nuestro país permanecemos demasiado callados. La Guardia Civil coteja la implicación del ministro Torres en la trama, figura como Rudolf en las pruebas de Víctor de Aldama. Alejandro entra en ambas aguas para el debate. Ángel Víctor Torres aparece en el arsenal de pruebas que el empresario ha aportado a la Fiscalía. La UCO de la Guardia Civil está analizando el soporte documental que de Aldama ha entregado a la Fiscalía Anticorrupción. Tal y como ha podido saber el debate en exclusiva, el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha aparecido en estas pruebas con el nombre en clave de Rudolf. Inciso, el ministerio que ostenta este señor, este machango inútil, incompetente, es un ministerio que no debería de existir. Política territorial, se supone que la competencia territorial recae en el Senado, aunque se ha convertido en un cementerio de elefantes, mientras que la memoria democrática, la memoria histórica y todas estas leyes ideologizadas, lo que buscan es reabrir las heridas de la guerra y enfrentar a los españoles. Es un ministerio totalmente prescindible que, de hecho, no ya es que no haga falta y que sea un chiringuito, es que lo que hace es malo. Lo que hace es enfrentar, polarizar y dividir, que por otra parte es lo que siempre hace el PSOE, que se dedica a sacar rédito político de enfrentarnos a los españoles. Si, como declaró el empresario, están investigando, pidió una mordida de 50.000 euros. Las pruebas de Víctor de Aldama están conformadas por un conjunto de documentos, correos electrónicos, fotografías, vídeos, conversaciones de WhatsApp y grabaciones telefónicas. La implicación del titular de Política Territorial, según los datos a los que ha accedido este periódico, se circunscribe a su etapa como presidente de Canarias. Según ha declarado el empresario, el ministro pidió 50.000 euros a Koldo. En concreto, Aldama ha afirmado: yo no pregunté en ese momento para qué era ese dinero, pero me negué. Le dije que ya estaba bien porque esto daba para lo que daba. Este señor no sabía que había que pagar unos impuestos, no entendía que había que pagar un transporte y una serie de cosas. Se pensaba que comprábamos y vendíamos en bruto. Bueno, el nivel de los políticos españoles da para lo que da. La de robar sí se la saben, la legislación no. Voy a salir un poco del tema, pero para que la gente que no vive en Canarias tenga conocimiento, aquí sí que es verdad que tenemos una fiscalidad especial por la cuestión de la insularidad, más tenemos que pagar aduana por importar cualquier insumo, cualquier bien de la península, y realmente, como os podréis imaginar, pues casi todas las fábricas, casi todos los negocios han de importar de la península, es decir, que hay 40.000 trabas burocráticas. Siempre ha habido una alternancia entre PSOE, PP y Coalición Canaria que se han dedicado a socavar la libertad económica de estas islas, que podrían ser una de las regiones más ricas de España y, sin embargo, pues, estamos como estamos. Esto, que Ángel Víctor Torres no sepa la legislación, a mí personalmente no me sorprende. ¿Por qué? Porque la política no es un concurso de méritos. ¿Quién promociona al más lameculos? Lo vimos en el Congreso del PSOE, por cierto, en mi otro canal, el principal, INCTV Política y Noticias. Tenéis un vídeo donde recojo lo más importante del Congreso del PSOE y cómo todo el mundo se deshacía en halagos, besos y abrazos a los Ceausescu de la Moncloa, porque de eso va la política, de serle leal al jefe hasta que le puedas meter una puñalada y ponerte tú en su lugar. Es triste, pero es así. El uso de nombres en clave para referirse a los miembros de la trama es habitual. Bueno, recordad que por ejemplo, el grandullón era
Koldo, que el jefe era Ábalos, el número 1 era Sánchez, la jefa era Delcy Rodríguez, etc. Presiones del PSOE. El ministro Torres, por su parte, niega estos hechos. La semana pasada se refirió a este asunto en el Senado hablando de sí mismo en tercera persona, lo cual, por cierto, es un rasgo psicopático. Ángel Víctor Torres no ha pedido ni solicitado a nadie nunca que se le pague una comisión. Seguidamente dijo que la persona que acusa debe demostrar lo que dice. Sí, bueno, para eso ha entregado las pruebas. Otra cosa es que las neguéis. Mamarracho, que es que eres un... Es de los políticos más mediocres. Ángel Víctor Torres es una cosa bárbara. Es el servilismo, lo más lacayo que hay. Cuando nos encerraron de manera inconstitucional, Canarias fue una de las regiones más afectadas por su dependencia del turismo. Y cuando vino Sánchez, poco menos que le hizo reverencias, a pesar de que fuimos una de las regiones más castigadas por un confinamiento que, recuerdo, fue inconstitucional, hubo 2 sentencias de inconstitucionalidad y emplearon para lucrarse a costa de la compraventa de material sanitario, presuntamente cobrando mordidas. En esta entrevista, Bermejo mencionó la existencia de más fotografías de Aldama y el presidente del gobierno, y bueno, aquí continúan hablando de esto, que lo hemos visto en otras ocasiones. Vamos a pasar directamente al socio de Aldama que sigue en prisión. La UCO no puede avanzar más contra nosotros. Ketty Garat y Teresa Gómez, para The Objective, fue una de las últimas conversaciones entre Claudio Rivas y algunos de los socios investigados por la Audiencia Nacional. El socio principal de Víctor de Aldama transmitió a uno de sus empleados sus sospechas sobre la fuga de información que se estaba produciendo desde dentro y hacia los medios de comunicación. Inciso. No sé si os habéis dado cuenta, pero en todos los audios que han salido hasta ahora aparece el comandante de la Guardia Civil, Rubén Villalba. ¿Qué deduce una persona de ello? Bueno, pues lo que una persona deduce de ello es que este fue uno de los más torpes, porque si no me falla la memoria, dejó de emplear la tarjeta de crédito y empezó a pagar todo en metálico, lo cual hizo que saltaran las alarmas. En todos los audios aparece Rubén Villalba. Es decir, que probablemente la persona que estaba grabando era el propio Rubén Villalba. Yo imagino, lucubro, que le pillaron y le dijeron coopera o vas a pringar con todas las de la ley. Porque además es un funcionario. No era el único guardia civil que aparecía, aparecían también agentes de la unidad antiterrorismo que se encargaban de facilitar teléfonos móviles que posteriormente destruían a los miembros de la trama, pero desde luego una de las figuras más importantes era el propio Rubén Villalba. Si aparece en todas las comunicaciones, yo deduzco que el que grababa era él. Aquí alguien de la UCO se lo está chivando a los periodistas, porque la UCO no puede avanzar más. Contra nosotros la UCO no puede avanzar más, si no, ya nos habrían llamado. Desvelaba hace 8 meses en una conversación con otro socio. En este nuevo audio, Claudio Rivas evidencia que ya conocía la investigación incipiente del Instituto Armado. Bueno, recordad que había guardias civiles realizando labores de contravigilancia. Lo que a mí me preocuparía y cabrearía a partes iguales es que pringaran los empresarios de la trama, es decir, Víctor de Aldama, Claudio Rivas y Cía, y que no caiga ningún político, porque aquí esta trama no pudo haber logrado todo lo que logró si no fuese por los contratos de las licencias, de Teresa Rivera y Reyes Maroto, si no fuese por los favores de Salvador Illa en su etapa de ministro de Sanidad, si no fuese por los contratos con las presidencias autonómicas de Baleares y Canarias, es decir, Francina Armengol y Ángel Víctor Torres, no hubiesen llegado tan lejos si Hacienda hubiese fiscalizado la acción de estas empresas y desde luego sin los contactos de Ábalos. Por supuesto, ahí está la figura del superjefe, ¿no? Por encima de todos ellos. ¿Qué quiero decir? Que las cabezas que han de rodar son cabezas de políticos. ¿Que estos empresarios tienen que pagar en prisión? Sí, no cabe la menor duda, el que le hace que la pague en nuestro país. Lo que quiero decir es que a mí no me valen cabezas de empresarios. ¿Por qué? Porque me temo que esto va a acabar todo, pues, lo que nos hemos acostumbrado a nuestro país. Que la clase política es la nueva nobleza y pueden hacer lo que les venga en gana. El registro del despacho Aldama. Según Claudio Rivas, lo de Have Got Time ha sido la documentación que han cogido de la oficina. Es que le han desvalijado a la oficina, es que han cogido la documentación y ahí hay contratos. En este mes de abril de 2024 apenas había pasado mes y medio desde que estallase el caso Koldo, cuando se produjo esta conversación. Vosotros no sois noticia, nosotros queremos Ábalos y Koldo, es lo que le habría dicho un periodista. Ya, pero me temo que la fiscalía, bueno, lo veremos luego cuando hablemos del hermano, realmente es que vuelvo a repetir, el problema es que los españoles estamos muy dormidos. Si ahora vamos a ver lo de Corea, cómo han salido los coreanos. Podría hablar también de cuando intentaron amnistiar en Rumanía, que el pueblo rumano lo frenó. Hay varios ejemplos del pueblo parándole los pies a los políticos. Pero aquí en España estamos muy dormidos y no hay manera de que la gente espabile. Pensamos que va a venir Europa o el rey o no sé muy bien quién, alienígenas, y que nos van a salvar. Yo no lo entiendo. Antes de que pasemos al hermano y Begoña y la fiscalía,
La prensa internacional se hace eco de la corrupción que asola a Sánchez. Diarios como The Independent o The Washington Post analizan con detalle los procesos judiciales que cercan al líder del Ejecutivo español. Esto, que a priori puede parecer una buena noticia, no lo es tanto, porque pensad en el descrédito para nuestro país. El problema es que, por ejemplo, instituciones que siempre han gozado muchísimo cariño, como puede ser la Guardia Civil o la Policía Nacional, han quedado bastante desautorizadas desde que Sánchez está en la Moncloa. Recordad el caballero, la mascarilla. O recordad también lo de Ferraz o lo que hemos visto en Paiporta, donde poco menos que han actuado pretorianos de Sánchez. ¿Qué decir de los miembros de la trama? Cuando luego hay guardias civiles y policías nacionales que sí que hacen su trabajo y tenemos a la UCO acorralando al gobierno, ¿no? Entonces esto es muy grave. Ya ni qué decir de Radio Televisión Española o de la propia Fiscalía o de entes como el Defensor del Pueblo, el Consejo General del Poder Judicial, el Constitucional, el Tribunal de Cuentas. Todo lo ha colonizado el PSOE y todo ha perdido su crédito y su buena imagen. Eso, para recuperarlo, harán falta décadas. Es un daño que no solo es el dinero que roban, es el daño que nos hacen a nivel de institución y a nivel país. España ahora mismo es percibida desde el exterior como un país corrupto, que por cierto es verdad. Pero claro, es culpa del PSOE, porque ustedes no son corruptos, yo tampoco. Entonces aquí pues tenemos un problema. Por mucho que Sánchez intente culpabilizar a la oposición de protagonizar una campaña de desprestigio, lo cierto es que la prensa internacional se hace eco de las peripecias legales que van cercando al líder del Ejecutivo. En primera instancia, el diario estadounidense The Washington Post analiza en profundidad y de manera generalizada los procesos judiciales que rodean a Sanchinflas. La cabecera estadounidense, propiedad de Jeff Bezos, resalta que, a pesar de cada uno de los procesos en los que la figura del presidente español está envuelto, este fue reelegido secretario general del PSOE el pasado fin de semana. Sí, porque el PSOE es una mafia criminal y el más mafioso es el que preside la mafia criminal, aunque Teresa Rivera tiene más poder que el propio Sánchez, porque es la chica de los recados de George Soros y de todos los magnates del Foro de Davos, y de hecho ha sido el contacto para Sánchez con toda esta gente a la que nadie ha votado. Yo cuando veo desfilar a todos los del Foro de Davos ahí, nosotros somos muy buenos. Y dices tú, pero ¿a ustedes quiénes les han votado? Dice, no, la gente no ha de tener hijos y los currelas no han de usar el coche para ir a trabajar, pero ellos van en jet privado. Y al mismo tiempo, no hay que comer carne, pero ellos compran hectáreas y hectáreas de terreno para cultivar soja y no podemos usar combustibles fósiles, pero ellos entran en Nagarro, que es una empresa que se dedica a extraer uranio, o entran en las renovables. Y luego los gobiernos invierten en esto, ponen sanciones al petróleo y de repente las acciones de estos magnates se disparan. Y luego ves que BlackRock, de Larry Flink, uno de los autores intelectuales de la línea ideológica del Partido Demócrata, entran a España a comprar a precio de saldo y además tienen acciones en Mediaset y A3 Media. Y dices tú, pero ¿este circo qué es? Y lo peor de todo es que son los amos del PSOE, pero también del PP. Sí que esa es la realidad. Al final, hay unas personas a las que nadie ha votado, que tienen contacto con eurodiputados, con diputados españoles, que acaban decidiendo la legislación que se va a aplicar por sus propios intereses económicos y personales, y nadie ha elegido a esas personas. La Fiscalía recurre a la imputación del hermano de Sánchez y pide a la jueza determinar hechos concretos. La Fiscalía está para acusar. La defensa la contratas tú, la Fiscalía te acusa y la juez, en este caso, instruye y luego esto se elevará donde haya que elevarlo. No puede ser que la Fiscalía que se debe emplear para acusar a este señor se utilice para defenderle por el mero hecho de ser el hermano de quien es. Esto es vergonzoso, y esto lo hicieron también con Begoña. De hecho, en este caso concreto habían pedido que se destruyan los correos que eran prueba elemental. Cristina García Vázquez y Gemma Huesca para Voz Populi, la Fiscalía Provincial de Badajoz ha recurrido el auto por el que el Juzgado de Instrucción número 3 de Badajoz acordaba la citación del hermanísimo de Sanchinflas en calidad de investigado, al considerar que en la causa no hay concretos, no se ha concretado comportamientos con trascendencia penal. Esto es mentira porque este hombre está imputado de 5 delitos. Según recoge el auto al que ha tenido acceso Voz Populi, el Ministerio Fiscal sostiene que en la resolución judicial recurrida no se exponen los indicios existentes contra cada una de las personas citadas. ¿De quién depende la Fiscalía? ¿De quién depende? Pues ya está. Que nos decía el hermano del imputado. Entre las personas citadas por la juez Beatriz Viezmas se encuentran, además de David Sánchez, el presidente de la Diputación de Badajoz y otros 7 altos cargos. Recordad que este hombre aumentó su patrimonio de 200.000 a 1,7 millones, que este hombre además actuaba como una especie de nómada fiscal, que le crearon un cargo ad hoc, que no hacía falta,
que solo iba a trabajar 2 veces al mes, a pesar de estar levantándose 55.000 euros, entre otras fechorías que había cometido, ¿no? Este es el hermano de Sánchez. Begoña. La OMT proporcionó el laboratorio dominicano que usó la trama Koldo para blanquear. ¿Por qué he dicho Begoña? Porque la OMT es la que empezó a promocionar la actividad de Begoña, y la OMT es a quien Sánchez le cedió por 75 años un edificio en la mejor zona de Madrid, más de 20 millones para su remodelación. La OMT promocionó Pronalaf, el laboratorio dominicano que usaron para blanquear dinero a la trama Koldo. Recordad que han partido varios Falcon a República Dominicana sin justificar, con lo cual es probable que Sánchez y Begoña hubiesen estado empleando también República Dominicana para el lavado de activos, país en el que también reside el expresidente Felipe González, gran corrupto de este país, recordadlo de Roldán, y que además sigue trabajando para Carlos Slim, haciendo fechorías a nivel internacional, aunque se suele hablar más de Zapatero, del que por cierto hablaré luego. Y también aquí vive Pepe Bono, el infame ministro de Defensa, que se hizo poco menos que un marajá castellano-manchego a costa de los españoles, y que a día de hoy continúa haciendo negocios dudosos. De acuerdo con la información a la que ha accedido Doyeztif el 7 de mayo de 2021, la cuenta oficial de dicho organismo destacó que Pronalaf era una solución que integra tecnología y digitalización para desarrollar certificados sanitarios con homologación internacional. Lo cierto es que era una empresa que presuntamente se empleaba para lavar activos obtenidos de mordidas. Continuamos con más información de Begoña. Begoña usó la Moncloa para grabar un vídeo promocional de su máster en la Complutense. Recordad que también ha empleado las autoridades del aeropuerto Madrid-Barajas, que también se ha hecho pasar por primera dama para hacer negocios con la propia OMT de la que acabamos de hablar, así como con ministros africanos, que ha empleado asesores de presidencia para hacer también negocios en hubs de la India, y que por otra parte ha empleado la sala segunda de Radio Nacional de España para grabar un podcast impidiendo que la gente trabaje, entre otras lindezas, además de contar con una asesora a cargo del Ministerio de Presidencia, Félix Bolaños. Es decir, esta mujer ha empleado todo el aparato del Estado para sus negocios personales. Aparte de lo de la Complutense, donde creó una suerte de universidad paralela controlada por ella, a la sombra de la propia Complutense. Luz Sela para OK Diario. Begoña Gómez utilizó los jardines de Moncloa para grabar un vídeo sobre las oportunidades económicas y sociales para las mujeres en zonas rurales. También os recuerdo que emplearon IFEMA pagado por los españoles. A ver, esta mujer actúa como poco menos que la emperatriz suprema de España. Su marido es un tirano, pues ella puede hacer lo que le dé la gana. Recordar que no es lo mismo magnicidio que tiranicidio, y que en determinadas ocasiones está justificado pues que lo que intentó ocurrir en Paiporta concluya. La mujer de Pedro Sánchez intervino en concreto en la mesa Digitalización y Tecnología, soluciones adaptadas a las necesidades de mujeres para su incorporación a la economía agraria. Que esto fue un chiringuito que fue promocionado por distintos ministerios y donde aparecía también Juan Carlos Barrabés, que es su socio y el que se beneficiaba de los avales que ella beneficiaba para sus licitaciones. Toca hablar ahora del escándalo de Pilar Alegría. Hablaremos en 2 noticias de ello. La portavoz no puede colar las consignas del gobierno tras ser descubierta en un argumentario. Pilar Alegría no tuvo opción porque los periodistas no le hicieron preguntas que ella esperaba, después de que este martes les llegara por error un argumentario dirigido a ella. Ana Martín, para el debate, le envió por error a los periodistas que habitualmente cubren la información de Moncloa de un argumentario dirigido a la portavoz del gobierno con posibles preguntas y las respuestas que debía dar a la prensa este martes ha arruinado la puesta en escena de Pilar Alegría. Versaban sobre la corrupción del gobierno. La portavoz no tuvo opción de colar ni una sola de las consignas, puesto que los periodistas no le hicieron las preguntas que esperaba. Este martes, Pilar Alegría no pudo decir desde la mesa del Consejo de Ministros que no hay caso Begoña, no que va, menos mal, sino una campaña de bulos. Tampoco que el hermano del presidente posee una trayectoria profesional dilatada y reconocida, ni que ha recibido formación en algunos de los centros más prestigiosos del mundo. San Petersburgo, bueno, donde iba Begoña a hacer negocios con Hidalgo y Daldama. Ni que en el gobierno nos enteramos de las presuntas actividades delictivas de González Amador a través de la prensa y que también por los medios supimos que el susodicho había ofrecido un pacto a la fiscalía. No que va, bueno, Marisú Montero antes de que lo dijera la prensa ya lo estaba firmando. Alegría sí fue preguntada por la citación del Tribunal Supremo a Miguel Ángel Rodríguez. Tampoco quiso entrar en la posible imputación de la mano derecha de Óscar López, Pilar Sánchez Acera, la que el 14 de marzo envió a Juan Lobato el documento confidencial.
Maripili la alegría de la huerta responde a los periodistas leyendo como alumna aplicada el argumentario filtrado por error. Bueno, esto más allá de la anécdota graciosa de que es una inepta, pues tampoco tiene más. Simplemente para complementar la otra noticia, decir que, bueno, el mérito por el que se mide a los políticos es su grado de lealtad al amado líder, y esto lógicamente pues es peligroso, porque se pierde eficiencia en la ejecutiva. Sánchez coloca al director de comunicación de la PSOE al frente de la Secretaría de Estado de Comunicación. No está firmado el artículo, con lo cual no puedo citar al autor, pero es nota de Objective. El presidente del gobierno, Sanchín Flas, ha nombrado como secretario de Estado de Comunicación al director de comunicación del PSOE, Jon Antolín, es decir, puro nepotismo. Antolín ha sido el director de comunicación de los socialistas desde agosto de 2022. Sustituirá al frente de la Secretaría de Estado de Comunicación a Francesc Vallès, que ocupaba el cargo desde julio de 2021. El embajador de Zapatero en Venezuela, condenado por cobrar mordidas millonarias. Sí, ¿quién es Álvaro Albacete, el hombre de Zapatero que ocupará la polémica embajada de Venezuela? Nuria Usero, para The Objective, la Audiencia Nacional ha condenado al embajador español en Venezuela durante la etapa de Zetaparo a 10 meses de cárcel por un delito contra la hacienda pública. Recordad que recientemente habían llegado a una suerte de acuerdo, realmente este hombre debería ir a prisión por varios años, pero bueno, esto es España. La sentencia a la que ha tenido acceso Objective precisa que Morodo incurrió en un delito fiscal durante el ejercicio 2014. El que fuera embajador y su hijo, sin embargo, alcanzaron un pacto antes del comienzo del hijo. Recordad que la multa que deberían de haber pagado sería superior a los 800.000 euros. Pero bueno, aquí, en fin, la Fiscalía Anticorrupción solicitó 3 años y 6 meses y 8 años y 6 meses tanto para el hijo Alejo como para la esposa de este, pero 10 meses porque ya, insisto, es que esto es España. Si tú dices que el Islam es incompatible con la civilización occidental, pues seguramente te enfrentes a una condena mayor. O si tú defiendes tu casa, como Pepe Lomas, de un inmigrante multireincidente, etc. ¿Quién es Álvaro Albacete, el hombre de Zetaparo, que ocupará la polémica embajada de Venezuela? Sandra León, para Libertad Digital, el Consejo de Ministros ha aprobado el nombramiento de Álvaro Albacete como nuevo embajador en Venezuela. Mantenía un perfil bajo, pero se trata de un diplomático de Zapatero que ya hace 20 años jugó un papel clave para estrechar vínculos con el chavismo. De hecho, entre 2004 y 2011 fue asesor parlamentario y director adjunto del gabinete del ministro de Asuntos Exteriores. Política internacional. El presidente de Corea del Sur anuncia la declaración de la ley marcial y el Parlamento de Corea del Sur tumba la ley marcial. Poco le ha durado. Carlos Rioba, para La Gaceta, el presidente de Corea del Sur, Yoon Suk-yeol, ha declarado este martes la ley marcial con el objeto de erradicar las fuerzas afines a Corea del Norte y garantizar la libertad de la población surcoreana. La Asamblea de Corea del Sur vota a favor de levantar la ley marcial. Y pasamos a comentarlo a través de Voz Populi. El Parlamento de Corea del Sur tumba la ley marcial impuesta por el presidente del país. Guillermo Rodríguez Pérez, para Voz Populi, el Parlamento surcoreano ha dejado sin efectos la declaración de la ley marcial. La Constitución concede al presidente la facultad de decretar la ley marcial por necesidades militares o para mantener la seguridad y el orden público. Yoon Suk-yeol había declarado la ley marcial para erradicar fuerzas afines a Corea del Norte. Tras el anuncio, fuerzas especiales del ejército se desplegaron en las inmediaciones del Parlamento surcoreano. ¿Qué implicaba la ley marcial? Quedan prohibidas todas las actividades políticas, quedan prohibidos los actos que nieguen o intenten derrocar el sistema democrático. Tanto los medios de comunicación como las publicaciones están sujetas al control del comando de ley marcial, quedan prohibidas las huelgas, todo el personal médico que esté en huelga deberá regresar a su puesto de trabajo. La oposición pide a los ciudadanos y el Parlamento, bueno, realmente aquí también hay que entender que el clima de polarización es mundial e internacional, no es algo endémico de España. Más allá de eso no voy a hablar demasiado del tema porque se me escapa a los asuntos de la política doméstica de Corea del Sur y cuando uno no sabe de algo es mejor callar antes de meter la pata. Simplemente pues comentar esto. Sí que llama la atención, no obstante, que en Corea del Sur la gente pues se ha movilizado más que aquí en España. También son cuestiones diferentes. En el caso de Corea del Sur tienen el peligro de tener al lado a Corea del Norte, que está estrechando vínculos con China y con Rusia, dentro de esa recomposición, de esa vuelta al mundo bipolar que teníamos en la Guerra Fría y ese fin de la globalización para volver a esos dos bloques enfrentados. Con esa noticia finalizamos el podcast de hoy, día 3 de diciembre, ya casi acabamos el año 2024, y muchísimas gracias a todos por verme.